Nature. Y tal como lo dice el título del video, el día de hoy vamos a estar hablando un poco acerca de Litecoin, una criptomoneda que, como ustedes sabrán, salió un par de años después de Bitcoin y que en su concepción tiene fundamentales muy parecidos. Aparte de que es una criptomoneda que también es minable, tiene la particularidad de que Litecoin también posee su propio halving. Y este halving ocurre unos meses antes de ocurrir el halving de Bitcoin. Precisamente de eso estaremos hablando el día de hoy. Estaré repasando un poco lo que han sido los distintos halving de esta criptomoneda y que pudiéramos estar vaticinando que ocurra en el próximo halving de Litecoin, el cual tendrá lugar en los primeros días del mes de agosto de este año. Así que te invito para que te quedes en este video y descubramos juntos lo que pudiera estar pasando con esta criptomoneda Litecoin. Pero antes de seguir en el video, te invito a que te suscribas al canal y actives las notificaciones para estar informado. Bueno, y aquí estamos en la página de NiceHash. Ellos acá tienen un conteo de lo que faltaría para que se dé el próximo halving de Litecoin. Fíjense acá, faltan 33 días, 3 horas y 10 minutos a fecha de grabación de este video, ¿ok? Es decir, básicamente comienzos del mes de agosto del presente año. Vamos aquí a revisar un poco lo que ha sido los distintos ciclos de Litecoin con respecto a los distintos halving. Fíjense, acá bueno, tenemos esta gráfica. Como bien le comenté a inicio del video, Litecoin es una criptomoneda que nació en el año 2011, un par de años después de Bitcoin, y que también tiene un halving aproximadamente cada 4 años. Fíjense acá, esta línea azul representa lo que sería, o mejor dicho, lo que fue el primer halving en lo que sería la red de Litecoin, que se dio el 1 de agosto del año 2015, es decir, 4 años después de que Litecoin como tal nació. Y aquí quiero mostrarle algo bastante interesante, ya que si se fijan, antes de que tengamos esta línea azul, fíjense cómo acá hubieron unas velas bastante importantes verdes, y esto dio un impulso antes de que ocurriese dicho halving el 1 de agosto del año 2015. ¿Ok? Ya luego de este halving, básicamente lo que hizo fue durar un tiempo lateralizando hasta que nuevamente luego, más o menos en el año 2018 o casi el año 2018, tuvo otra subida bastante importante. Acá fíjense, justamente también en agosto del año 2019, es decir, justamente 4 años después de este primer halving, se da el segundo en esta línea azul. Y como pueden ver acá también en esta gráfica, fíjense cómo también hubieron bastantes velas verdes justo antes de que ocurriese este segundo halving. Luego del halving desciende un poco, lateraliza y luego ya vuelve a tener una subida, ¿ok? Y acá, bueno, acá lo podemos ver que tendríamos este tercer halving y veríamos qué pudiera estar pasando. Para analizar un poco esto, nos vamos acá, que estaríamos más o menos por acá, y fíjense aquí como básicamente no hemos tenido ningún tipo de movimiento al alza, y esto realmente es atípico con este criptoactivo, ya que siempre los halvings previos habíamos tenido un alza importante antes de que ocurriera dicho halving, ¿ok? A día de hoy nos conseguimos con un precio de 87 y tanto, aquí lo podemos ver un poco más detallado, 87.99 dólares, y este criptoactivo alcanzó su máximo histórico por allá por el 10 de mayo del 2021 aproximadamente, llegando a los 300
$84 por unidad de Litecoin, y que bueno, tiene una disminución, una minusvalía bastante importante. Ya vamos a analizar un poco cuánto ha bajado aproximadamente. Vamos acá y fíjense que ha sido más o menos una minusvalía de aproximadamente un poco más de un 75% con respecto a su máximo histórico. ¿Ok? Sería una inversión bastante interesante, pero vemos como realmente ha sido muy atípico lo que ha sucedido con este criptoactivo con respecto a sus años anteriores. Veremos qué ocurre si tiene alguna especie de recuperación o un alza importante en este mes, pero yo realmente vaticino que sería muy difícil, al menos que ocurra algo con respecto a ballenas que quieran pompear o subir el precio, pero realmente no lo veo tan sencillo que pueda ocurrir. ¿Ok? Ustedes háganme saber en los comentarios qué opinan de este criptoactivo y qué piensan que puede estar pasando de cara a este próximo halving. Espero les haya gustado este video. Si fue así, los invito a que le den un gran like, con ello me ayudan a seguir creando este tipo de contenido. Y si tienen alguna duda o comentario, háganmelo saber en la casilla de comentarios, que yo estaré encantado de responderles. Y si les ha gustado mis recientes videos, no solamente de criptomonedas, criptominería, sino de finanzas en general, los invito a que se suscriban a mi canal y estén al tanto de todo tipo de noticias. Por acá se despide como siempre su amigo José Rodríguez. Chao.